Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días en estas hermosas mañanas con Dios. Y sí, ya estamos fin de semana, gloria a Dios. Estamos ya en el capítulo 14, nos toca ahora del versículo 24 al 35. Así es, amados hermanos, y vamos avanzando en la lectura de su palabra para seguir aprendiendo. Y hemos titulado Decisiones apresuradas. A todo este versículo de 24 al 35, decisiones apresuradas, sí, de Saúl. Así es, amados hermanos, de Saúl. Como una decisión apresurada hace caer a otros. Como una decisión apresurada no hay control. Hay eh, pena, hay congoja, hay hasta fragilidad del cuerpo. Ya lo vamos a conocer porque vamos a hacer un poco la lectura para conocer un poco más. Pero no sin antes estar viendo el contexto, por qué llegó esto, ¿no? ¿Por qué viene esta mala decisión? ¿Qué había pasado con Saúl? De lo que había acontecido anteriormente, en los versículos anteriores del capítulo 14, de lo que había hecho Jonathan, una buena decisión. ¿Y cómo fue esa decisión? Alineada con el Señor. Así es, amados hermanos, porque Jonathan pidió la intervención del Señor para atacar a los filisteos. Y lo hizo él solo, no con un batallón. Sí, él solo, sí, claro, en compañía de su escudero. Así es, amados hermanos. Subió porque no avanzaba el pueblo. El pueblo se quedó. ¿Por qué? Porque estaban esperando por orden de Saúl. Ante esta situación, pues Jonathan no quería quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, a ver que no se movían. Y así que con la ayuda del Señor, por el que pidió esa ayuda al Señor, le pidió al Señor que lo guíe en esa decisión de poder atacarlos a ellos. Y así es, y Dios lo bendijo, Dios lo ayudó, y atacó a ellos dos a 20. Y con estas 20 personas, pues todos los filisteos, ¿cómo se sintieron? Se sintieron, como dice en el versículo 15, ¿no? Que se sintieron pánico, tuvieron pánico, hasta la tierra tembló, más aún, más pánico sintieron ellos. Entonces hemos visto pues como una buena decisión alineada con el Señor, pidiendo la bendición del Señor, pidiendo la intervención del Señor. Miren lo que pasó. Entonces pudo un poco Saúl ver que más allá había pues había confrontación entre ellos. Entonces van ellos adelante para poder también atacar, ¿no? Y esto pues ayudó a Saúl a que haya pues la guerra sea vencida, pero no sin antes lo que había dicho pues Saúl ante su pueblo y a luchar. ¿Y cómo lucharon? Cansados, agotados por la mala decisión que había tomado Saúl. Una decisión apresurada, no, una decisión por parte del mismo sin ni siquiera pedirle al Señor, ni siquiera orarle al Señor, ni siquiera pedir la bendición del Señor ante una decisión. Miren lo que dice el versículo 24, dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Ante esta decisión de Saúl, que había hecho juramentar a todo el pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Que ellos vayan hacia la batalla, ¿cómo? Débiles. ¿Cómo vayan hacia la batalla? Sin fuerzas. Entonces, lamentablemente, pues no se puede luchar sin fuerzas. Entonces, pero esto fue una decisión que Saúl tomó. ¿Pidió ayuda al Señor? No. ¿Oró al Señor? Tampoco. ¿Pidió que el Señor le aclare, que le diga lo que tenía que hacer? No. Fue una decisión de él. Fue una decisión de su ego. Entonces, trajo consecuencias, sí. Aunque el pueblo salió a luchar, pero ¿cómo? Débil. Ante esta situación se enteró Jonathan, porque Jonathan también había estado ya en ese momento ya con todos ellos juntos y él había comido, dice, un pan del panal, había comido miel, que todo el pueblo había pasado por la miel y dice que uno de ellos lo vio a Jonathan, que había estado comiendo. Miren lo que dice el versículo 27. Pero Jonathan no había oído
cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara para que traiga en su mano y la mojó con el panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces Jonathan comió, Jonathan probó. ¿Por qué? Porque no había escuchado lo que Saúl, su padre, le había hecho juramentar al pueblo de Israel, que no comieran absolutamente nada hasta que hayan derrotado, hasta que él haya vencido. Decisión de él. Y él no escuchó. Pero ¿qué pasó? Dice que uno del pueblo de Israel lo vio. Miren lo que dice el versículo 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. El pueblo estaba cansado, el pueblo estaba agotado porque no estaba comiendo alimento. Mas Jonathan sí lo había hecho y eso lo animó, eso lo llenó de fuerzas. Decisión apresurada, mal hecha, claro, porque no va a nadie a luchar sin antes haber comido, sin antes haber pues, probado un bocado para llenarse de fuerza, de fortaleza, ¿no? Miren lo que dice el versículo 29 ante la pregunta que le hizo este hombre, ¿no? Diciendo, ¿tú has comido? Porque te hemos visto. Entonces viene el versículo 29 y dice, respondió Jonathan, mi padre ha turbado al país. Ve ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Entonces así es, y le dicen, mira, ve si yo he comido y mira cómo me siento bien, me siento confortado, entonces estoy con fuerzas, y ustedes no lo han hecho, por eso es que están débiles. Entonces, ante esto, el versículo 30 dice, cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Claro que sí, porque si hubieran comido, hubieran avanzado más, hubieran matado a más filisteos, porque quedaban mucho más todavía, ¿no? Entonces, pero igual, ellos fueron, ellos salieron, dice, e hirieron aquel día los filisteos desde Migma hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Aún así, el pueblo seguía firme, ¿no? En la decisión del rey, de lo que había dicho Saúl, porque hicieron caso hasta tal juramento de lo que Saúl les había dicho, estaban obedeciendo, pero ¿qué estaban obedeciendo? Una mala decisión de su líder, una mala decisión de alguien que solamente estaba viendo por él y no por el resto, ¿no? Entonces y se lanzó el pueblo sobre el botín, tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. ¿Qué había pasado? Que no aguantaron ante lo que había dicho Jonathan, pero si hubieran comido, si hubieran gustado, estuvieran mejor. Y el pueblo ante esto comió. El pueblo ante esto, en, en esa decisión de saber de que no tenían que comer porque se estaba venciendo sus fuerzas, tuvieron que comer. Y así lo hicieron. Tan es así que comieron hasta la sangre. Entonces, lamentablemente, pues comer sangre en ese momento no era lo correcto. Había una maldición. Mira lo que dice Deuteronomio, el capítulo 13, del 23 al 25. Dice, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Y en Levítico 17, 10 dice al 14, también dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiera sangre y la cortaré entre su pueblo, porque la vida de la carne y la sangre es esta, y yo los he dado para hacer expiación, no para comerla, es para el perdón de los pecados, ¿no? El versículo dice, por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros. El 13, y cualquier varón de los hijos de Israel, o los extranjeros que moran entre ellos, que cazar animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con la tierra. El 14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Y el versículo 15, cualquier persona
así de los naturales como los extranjeros que comiera animal mortecino o despedazado por fiera lavará su vestido y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Entonces vemos como esa ley, estamos viendo el Levítico que había puesto Moisés, no tenían por qué comer sangre. Y ellos ante la desesperación, ante el momento de sentir hambre, ¿qué hicieron? Pues lo comieron. Lamentablemente desobedecieron, pero no fue por causa de ellos mismos, porque algo estaba pasando. Estaban obedeciendo a Saúl, sí, pero no podían más y todavía había que seguir luchando porque quedaban más filisteos, pero lamentablemente no podían seguir avanzando y tuvieron que comer y tuvieron que, lamentablemente, esa decisión de Saúl, decirle que no coman antes de fallecimiento y verlo a Jonathan que se había comido y Jonathan le dicho que si hubieran comido del botín, de lo que estaban ustedes avanzando, estaríamos mejor. Y lo comieron. ¿Y qué pasó? El rey Saúl se enteró. Entonces, miren lo que dice. Dice, y le dieron aviso a Saúl, el versículo 33, diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Y versículo 34 dice, además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degollarlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche y la degollaron allí. Así somos hermanos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Degollaron, hicieron ellos, pudieron comer, pero ante esto, pues Saúl, al darse cuenta qué cosa hizo, tuvo que edificar, tuvo que degollar, tuvo que poner un altar, y fue el primer altar, en el versículo 35 lo dice, y edificó Saúl altar a Jehová, este altar fue el primero que edificó a Jehová. Amados hermanos, vemos cómo Saúl, de la mala decisión que tomó, la mala decisión de ir a una batalla sin fuerzas, nadie puede ir sin fuerzas, ¿no? Débil ante una batalla no se puede avanzar. Eso es lo que pasó con el pueblo y lamentablemente pues hicieron lo incorrecto. Pero, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué aconteció? Una mala dirección, una mala decisión, una decisión apresurada, adelantada, una decisión que trajo al pueblo al desfallecimiento. Pero gracias a Dios, que el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. El Señor pues los ayudó. Aún así, tomaron conciencia de ellos mismos, ¿no? Sabiendo lo que había pasado estaba mal. Y lo hicieron para ser bendecidos. Y comieron y pudieron avanzar y pudieron matar a más filisteos. Pues la gloria se la lleva el Señor, porque Él los ayudó, les permitió, si no todo el pueblo de Israel hubiera desfallecido. Entonces, amados hermanos, como cada uno de nosotros podemos, en la aplicación, podemos entender algo, ¿no? Las decisiones que tomamos. Que cuando nos adelantamos, cuando a algo que queramos hacer, hay que pedir siempre la ayuda del Señor. Siempre hay que pedir la decisión del Señor, que nos ayude en esa, quizás, en algo que tengamos que hacer, una decisión que tenemos que tomar frente a algo, no, no apresurarnos, como hizo Jonathan, que el Señor lo guió, que el Señor le pidió, la guía del Señor le pidió que el Señor lo ayude, ¿no? Le pidió al Señor que lo guíe en lo que él iba a hacer, si estaba bien, porque si no, no iba a hacer nada, no iba a avanzar. De la misma manera también cada uno de nosotros, amados hermanos, antes de tomar una decisión apresurada, primero poniendo delante del Señor, pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos oriente, y si es correcto lo que vamos a hacer y esperar en su voluntad. El Señor nos va a hablar, así es, amado hermano. El Señor responde, así es. El Señor responde, porque, ¿por qué? Porque estamos poniendo delante de Él lo que tanto nos hace falta, lo que tanto queremos escuchar. Y el Señor va a responder, ¿sabes por qué va a responder? Porque nos ama, amados hermanos. Y así que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones, a no tomar decisiones apresuradas. Siempre tomar una decisión con tranquilidad, en paz y sobre todo pidiendo siempre su guía. Y recuerde, espere siempre a su voluntad,
que es buena, que es agradable y es perfecta. Así es, amados hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan un lindo fin de semana, que el Señor los guarde, disfrutando de familia. Y no se olviden, esperamos el día de mañana en nuestra amada iglesia, en los cultos de 8, 10 y de 12. Que el Señor los bendiga grandemente, amados hermanos, y estamos despedidos. Que el Señor los bendiga.